Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Expertos aseguran que Pandora es un ejemplo claro de desvío de recursos para financiar campañas políticas y nunca hubo intención de destinar esos $12 millones a los pobres del corredor seco. Sobreseimiento en caso Pandora y repetición de juicio Caja Chica de la Dama evidencia colusión política y judicial para destruir iniciativas anticorrupción apoyadas por la cooperación internacional. 4 jueces que habían sido asignados para conocer la repetición al juicio de la ex primera dama rechazan nominación y pasan decisión al Pleno del Poder Judicial. Diputada Valesca Zelaya declara en su condición de investigada en el caso de compras de mascarillas efectuadas por Invesache. Laboratorio de Virología acepta que aplicación de pruebas PCR contra el COVID han mermado en un 50% porque no hay reactivos y 2 de sus máquinas están en mal estado. Hospital Leonardo Martínez sigue con sus arcas en rojo, siguen sin intensivistas y bajan atención de salas COVID por falta de personal. Confían que la otra semana les llegue el dinero anunciado por Salud. Coronavirus se cobra la vida de 2 destacados médicos, Pablo Ulloa en la capital y Obdulio García en San Pedro Sula, así como a un enfermero y un historiador. Proyecciones sobre caída de la economía por la COVID-19 no son para bajar impuestos, sino para impulsar un verdadero pacto fiscal participativo e incluyente, opinan economistas. Álvaro Uribe da positivo al coronavirus, un día después que la justicia le otorga arresto domiciliario y farmacéutica Moderna anuncia que vacuna contra el COVID-19 andará por más de $30. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 5 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Esta tarde la diputada nacionalista Valesca Zelaya se presentó a declarar en su calidad de investigada ante el Ministerio Público por la línea sobre la compra de mascarillas hechas por Inves Honduras, donde se relaciona a una empresa de su familia. La parlamentaria reiteró su inocencia, dijo que no ha vendido nada al Estado y que aquí por un chisme le botan el honor a cualquiera y que confía en que las investigaciones despejen cualquier duda al respecto. La empresa familiar investigada es Gestión y Tecnología que maneja su esposo, el cual presentó a declarar este martes. Luego de la declaración en carácter de investigada por la venta al Estado de 474,000 mascarillas KN95, la diputada Valesca Zelaya se desmarcó de la empresa Grupo de Gestión y Tecnología GIT, propiedad de su esposo Juan José Lagos. Yo nunca he vendido nada al Estado, nunca he recibido ningún cheque de 20 millones, no he recibido ni siquiera un lempira en esos temas. El abogado defensor de la diputada y de su esposo Juan José Lagos repitió este miércoles que ninguno de sus defendidos cometió delito por una compra que nunca se concretó. Hemos dejado claro con su declaración y con elementos probatorios, donde se ha establecido que el Estado no ha tenido un perjuicio económico, que al final no se ha violentado la ley de contratación del Estado, porque nunca la venta que se estaba realizando por la empresa GIT no se realizó, se canceló de mutuo acuerdo. Al inicio de la pandemia, la empresa GIT le vendió al Estado a través de Inves Honduras casi $500,000 de mascarillas a un precio de 50 millones de lempiras. Operación que no se concluyó. Sin embargo, las investigaciones apuntan a determinar si la ley de contratación del Estado se violentó.
Hay que investigar si efectivamente, primero determinar este extremo, si se regresó este dinero, y de igual forma también investigar otros extremos. Recordemos que ya la ley de contratación del Estado prohíbe a funcionarios públicos, asimismo también a familiares de estos, a realizar negocios o suscribir contratos con el Estado. Al salir de la audiencia en carácter de investigada, la diputada nacionalista aclaró que pese a sufrir amenazas a muerte por una persecución penal injusta, da la cara para demostrar que no tiene nada que guardar. Estoy con la frente bien en alto, estoy viéndolos a los ojos, estoy aquí, entré por la puerta principal, pude haber entrado por otro lado y entré por acá. En los próximos días, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, podría determinar cerrar o ampliar las investigaciones sobre este caso que se suma a los escándalos de corrupción que se dieron en plena pandemia de la COVID. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. En un pronunciamiento emitido este día por la Coalición Anticorrupción se expresa que el sobreseimiento definitivo a involucrados en el caso denominado Pandora es una vergüenza para la justicia hondureña, que una vez más el rol de los tribunales de justicia de la República como la máxima institución para preservar el imperio de la ley y tutelar los derechos de la población evidencia la forma como se propicia un sistema de aplicación de la justicia de manera selectiva y favorable a los corruptos. El vergonzoso e inaceptable sobreseimiento definitivo a favor de 22 involucrados en el caso denominado Pandora es una deshonra para el Estado de Derecho y un golpe para la institucionalidad, dice el documento, que a la vez pide al Ministerio Público interponer los recursos pertinentes para que este caso no quede en la impunidad. Especialistas en Derecho Penal y Derechos Humanos son del criterio que Pandora es un típico caso de desvío de fondos para el financiamiento de campañas políticas, que nunca hubo intención de llevar los más de 282 millones de lempiras asignados a la SAC a proyectos sociales para mujeres y grupos pobres en el corredor seco, que así fue demostrado por la extinta UFESIC Maxi del Ministerio Público, y que lo ocurrido este martes con el sobreseimiento de imputados en el caso fue un hecho fraguado extramuro del Poder Judicial, donde los magistrados fueron sus ejecutores. El saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería destinados a proyectos agrícolas fue un plan preconcebido para financiar la campaña política de 2013, según este abogado, y señala como pieza fundamental, entre otros, al exministro Jacobo Regalado con auto de prisión. El del señor Jacobo Regalado era una pieza fundamental para la ejecución de ese plan. El conocimiento que pudo tener el señor Elvin Santos definitivamente es un asunto que yo creo que no puede estar en duda. Nadie recibe una cantidad de dinero tan elevada como esa sin siquiera sospechar de dónde proviene o preguntar de dónde viene. Él en un principio dijo, al menos en algunas comparecencias públicas, que esto era parte del pago de la deuda política que le correspondía al Partido Liberal. Organizaciones de sociedad civil coinciden al señalar que los 22 sobreseídos del caso Pandora tenían pleno conocimiento del saqueo a la SAC, dándole apariencia legal con máscara de ONG y suscripción de convenios para desviar los 282 millones a cuentas de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Frente Amplio y Partido Liberal. Este es un secretario que actúa gestionando recursos, pero para asignar esos recursos tienen que haber otras personas en esa trazabilidad de la toma de decisiones. Y creo que si este señor va a ser sometido a un juicio oral y público y otras personas involucradas a las que sí se les da el auto de formal procesamiento, ellos tendrían la oportunidad a través de sus apoderados legales de presentar las pruebas que puedan darle luces al mismo Ministerio Público de quiénes son los otros involucrados, y en ese sentido veríamos si esta decisión tomada por la Corte de Apelaciones fue acertada o no. Los proyectos agropecuarios, agroindustriales y agrícolas a favor de madres jóvenes fueron solo una ilusión y responden a un plan que la mayoría de los sobreseídos conocían. En tanto, este analista opina que la decisión mayoritaria para sobreseer a los imputados fue redactada y firmada por 2 jueces, pero tomada por políticos en escenarios políticos. Hay que ser muy ingenuo para creer que un ministro de un partido distinto al del gobierno
va a mover casi 300 millones que tenían un fin específico hacia otros destinos sin la anuencia del que ostenta y detenta el Poder Ejecutivo. El sobreseimiento definitivo para 22 imputados del caso Pandora dictado por 2 de los 3 magistrados que integran la Corte de Apelaciones designada es considerada por el Ministerio Público como generadora de impunidad y apelable vía amparo. Y es que el sobreseimiento a 22 imputados del caso Pandora y la anulación del juicio de la ex primera dama, quien ahora espera en libertad la repetición del juicio, es una muestra de cómo las fuerzas políticas, en complicidad con el Poder Judicial, desbaratan recursos y esfuerzos de la comunidad internacional en su apuesta por apoyar los esfuerzos nacionales en la lucha contra la corrupción y la impunidad, sostienen los analistas. El sobreseimiento definitivo para 22 personas involucradas en el caso Pandora refleja una paradoja entre lo que invierte la cooperación internacional en el sector justicia versus la productividad que recibe el Estado en términos de justicia independiente, dice este experto en derechos humanos. El sobreseimiento en el caso Pandora refleja una intensa paradoja que se sufre en Honduras. En primer lugar, que se han logrado importantes inversiones en el sector justicia, en su expansión sistémica, en aplicación de nuevas tecnologías. Imagínense que solo el proyecto Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, le ha dado al país, al sistema de justicia, al Poder Judicial, alrededor de 165 millones de lempiras. Sin embargo, el resultado ha sido una productividad insatisfactoria, la impunidad, como en el caso Pandora, y altos niveles de legitimación y desconfianza ciudadana en este Poder Judicial. De hecho, no es de extrañar que el 80,3% de la población tenga poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia, y algo todavía más grave, que es que el 85,1% de la población cree que magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de los corruptos en este país. Por eso creo yo que es importante que la cooperación internacional reflexione sobre la forma en que coopera con un sistema de justicia que, a pesar de la inversión económica tan importante, sigue comportándose como un servicio judicial y no como un poder judicial independiente, competente e imparcial. Y no solo es el caso Pandora el que decepciona, también es el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, que ahora se defenderá en libertad, algo reprochable pues sus expedientes fueron bien sustentados por la Maxi, afirma este ex diputado. En el lenguaje diplomático no se permite la expresión directa, decir que están decepcionados de la forma en que se aplica justicia en nuestro país, pero sí, ellos con mucho entusiasmo, gobiernos como Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Italia, Alemania, que contribuyeron para el buen trabajo de la Maxi, por ejemplo, por supuesto que al terminar la misión y el Estado de Honduras no renovar el convenio, se sienten decepcionados. Los anhelos y esperanzas de una justicia independiente que recobró la población con la presencia de la UFESIC Maxi no solo se desbaratan después de la partida del órgano avalado por la OEA, también se pierden centenares de millones de lempiras del erario nacional que se invirtieron en la investigación de los casos que hoy desbarata el sistema político confabulado con el Poder Judicial, afirma este miembro de la sociedad civil. Solo para ponernos en perspectiva el daño que está produciendo la impunidad en la cooperación internacional, si se puede decir así, cada uno de los 133 requerimientos fiscales que se presentaron en la era Maxi, si se puede decir así, tuvo un costo de $240,000. Eso equivale a 6 millones de lempiras cada uno de los requerimientos fiscales que el Ministerio Público presentó en su momento. Esto es algo que prácticamente la clase política, los operadores de justicia que están alineados con la clase política, lo están desechando. Lo que más preocupa a los diferentes sectores es que la confabulación de los políticos con el Poder Judicial continúan promoviendo la impunidad, ya que se hizo todo para que saliera la Maxi. El Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal y ahora la Corte sobresee casos de impacto que fomentan la corrupción en el país. Se asegura que el lenguaje diplomático impide a la comunidad internacional manifestar lo que siente, pero es lógico pensar que se siente defraudada porque después de haber invertido tanto dinero en el sistema de justicia en el país, no ha recibido los resultados que esperaba. Raquel Lazo, Telenoticias.
4 jueces del Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, abogados José Anaí Orellana, Jocelyn Mari Donaire, Wendy Carolina Escobar y Walter Antonio Lara, han rechazado su designación por parte de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción para conocer el juicio en relación a la ex primera dama Roselena Bonilla y su exsecretario privado Saúl Escobar, en razón de que el tribunal que los designa es una materia distinta, no tiene competencia hacia ellos y su decisión violenta el principio de juez natural. Los citados jueces interpusieron ante la Corte de Apelaciones en materia de corrupción recurso de reposición contra su nombramiento, recurso que de ser declarado sin lugar solicitan que sus antecedentes se remitan a la Corte Suprema de Justicia para que conforme al artículo 55 del Código Procesal Penal conozca este conflicto de competencia y así evitar incurrir en responsabilidad de índole penal a nivel nacional e internacional, mientras se abstienen de conocer el juicio que se repite en el caso Caja Chica de la Dama. Más adelante aquí en el noticiero líder, economistas urgen en medio de tantos oídos sordos la reducción gradual de las exoneraciones y un gran pacto fiscal. Antes, en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo el tema de la justicia ha encendido las redes sociales en Colombia y en Honduras por las recientes acciones de las Cortes de Justicia en temas de corrupción y política. TN5 en línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Honduras y Colombia no son países tan diferentes en cuanto a escándalos de corrupción. Sin embargo, en cuanto a impartir justicia, sí hay contrastes. Así lo deja entrever en Twitter el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras al comparar que el expresidente Uribe fue alcanzado por el brazo de la justicia al ordenársele arresto domiciliario. Mientras en Honduras, la justicia libera a los implicados de los casos Pandora, Caja Chica de la Dama y ahora van con arca abierta, señala. Otro contraste a destacar ha sido que en cuanto al anuncio, fue el propio Álvaro Uribe quien dio la noticia de su detención por posible obstrucción a la justicia, manifestando una profunda tristeza por su familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno hizo por el país. Por su parte, en Honduras, el anuncio del sobreseimiento definitivo de los 22 implicados en el caso Pandora por el desvío de unos $12 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para campañas políticas se vivió en completo silencio por parte de los implicados, entre los cuales algunos solían ser activos en sus redes sociales. A su vez, en Colombia se vive un campo de batalla digital entre defensores y opositores de Uribe, pues encontramos a aquellos que publican la frase más uribista que nunca y salieron a criticar la decisión de la Corte Suprema, sacando a flote que los exguerrilleros de las FARC siguen impunes, mientras el exmandatario que los combatió será privado de su libertad. En tanto, otros elevan la etiqueta Uribe, la cárcel te espera, celebrando un día histórico para Colombia. Pero en Honduras no encontramos ese contraste en Twitter, ya que los que están a favor de la liberación de implicados en el caso Pandora parecen no pronunciarse entre el mar de comentarios de indignación por la llamada justicia hondureña que consiente a los corruptos. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma. El grupo Intur continuó su labor de proyección social en la pandemia al donar 1.280 piezas de alimentos al triaje y centro de estabilización que maneja la Municipalidad Capitalina y el COEP en el Boulevard Juan Pablo II. Intur, como empresa socialmente responsable, hizo una donación de 1.280 porciones de alimentos al personal que labora en el Centro de Atención, Diagnóstico y Estabilización de Pacientes con COVID-19 que instaló el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en alianza con la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el Boulevard Juan Pablo II. Estamos haciendo la entrega en nombre del Grupo Intur con sus marcas Burger King y Popeyes al Centro de Estabilización del COEP y la Alcaldía Municipal, una cantidad de 1.280 combos que a lo largo de 2 semanas y media se estarán entregando. Esto sumado a más de 8.000 combos que se estarán entregando también a otros hospitales en San Pedro Sula y acá en Tegucigalpa. Esto es en apoyo al gran trabajo que está realizando el COEP por la labor que hace en el Centro de Estabilización en Juan Pablo II en atender a nuestros compatriotas. El centro de triaje lleva 3 semanas en funcionamiento y ya ha logrado atender más de 4.000 personas. Nos sentimos muy agradecidos por Grupo Intur
por el apoyo que nos está brindando a todo el Centro de Atención y Diagnóstico de San Juan Pablo II, porque nos va a servir, ¿verdad?, tanto al personal médico como enfermería, personal de apoyo, personal de aseo, personal de seguridad, todos se van a ver beneficiados por el apoyo del Grupo Intur. Para Gabriel Molina, gerente de Empresas Sostenibles del COEP, en este momento que las empresas atraviesan serios problemas de liquidez, las alianzas entre el sector privado y público significan esperanza para salir adelante. Nosotros como sector empresarial agradecemos esto es una muestra de la alianza del sector privado que está colaborando, que está cumpliendo con el sector, con la población en general. Los resultados de este centro de triaje son espectaculares. Es un centro que todo lo que está dando es gratuito para toda la población de Tegucigalpa. Estamos atendiendo alrededor ya de casi 4.000 personas que hacen su prueba rápida y salen con ya su medicamento en caso de ser necesario. El Grupo Intur continuará apoyando en las próximas 4 semanas con alimentos al personal de hospitales y centros de triaje. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. 217 alcaldías del país ya recibieron 155 millones de lempiras de Fuerza Honduras, el programa presidencial que invertirá 450 millones de lempiras en todos los municipios del país para enfrentar la pandemia con triajes, brigadas de salud, contratación de personal médico y compra de insumos. Y los números que están por departamento, que ustedes están viendo ahí, son los municipios que ya han recibido lo que es su transferencia. Estamos hablando de 217 municipalidades. Quiero felicitar a estos alcaldes y alcaldesas porque se han puesto pilas, como dicen. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández urgió a los 79 alcaldes que no han presentado sus planes para hacerle frente a la pandemia para que lo hagan cuanto antes. Están pendientes de envío de los planes de acción 79 municipios. Por favor, alcaldes y alcaldesas, nosotros queremos ayudarles. Manden pronto esos planes de acción. Solo tienen que concertarlo con los encargados de salud de cada departamento porque tienen que llevar el componente técnico especializado. Con estos 155 millones de lempiras, las 217 empezaron a crear brigadas y a comprar oxígeno para pacientes con COVID-19. Estamos hablando de 190 brigadas médicas móviles en esta distribución que ustedes están viendo por municipio. Caso de oxígeno, son 1.399 tanques de oxígeno y también van a entrar aquí unas ambulancias que ya los alcaldes antes habían venido haciendo la gestión para poder tenerlas disponibles ahí. Además, las alcaldías que ya recibieron los fondos de Fuerza Honduras podrán contratar personal médico y habilitar triajes para atender pacientes con COVID-19, replicando el éxito de los triajes de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Para los especialistas, ante las proyecciones de la caída sin precedentes que vivirá el país en su economía, no basta con una reducción de impuestos, sino que es el momento de concertar un verdadero pacto fiscal incluyente que garantice eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Justo cuando la pandemia mantiene en coma la economía del país, algunos expertos consideran que no es recomendable rebajar impuestos. La recomendación de rebajar los impuestos en el marco de una caída tan drástica de los ingresos fiscales en la actualidad no es muy recomendable.
Lo que sí realmente se requiere, y hay un clamor ciudadano, es la búsqueda de un pacto fiscal. El pacto fiscal debe contar con el consenso de diversos actores y debe establecer la transparencia y eficiencia del manejo de los recursos, no abusar del endeudamiento externo y buscar otras vías, sostiene el exfuncionario. ¿Qué tan eficiente es el gasto? ¿Y por qué no recurrir en parte a endeudamiento interno del Banco Central en vez de estarlo haciendo en el exterior? Según este economista, desde hace 3 años un grupo pro diálogo fiscal propone una reducción gradual de las exoneraciones y la reducción de los impuestos indirectos para beneficiar a la gente con menores ingresos. Por esa razón nosotros hablamos de un pacto fiscal que permita, por ejemplo, la reducción gradual de las exoneraciones y también que permita que los pobres paguen menos impuestos indirectos. En este caso, menos impuestos indirectos serían impuestos de producción, consumo y ventas, y tener una rebaja un poco menor en el caso de impuestos sobre la renta, que es el único impuesto progresivo que grava a los que más ganan, pagan más. Pero obviamente, como Grupo Pro Diálogo Fiscal, sabemos que hay mucha evasión fiscal, mucha elusión fiscal, y por eso hablamos de un pacto fiscal. El pacto fiscal se entiende como un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, sujeto a la transparencia y rendición de cuentas para asegurar su cumplimiento. Esto debe ser el producto de, como ya hemos expresado, de la activa participación de la ciudadanía, porque finalmente la política fiscal pues se traduce en acciones del gobierno para mejorar el bienestar, para elevar el bienestar de la sociedad. El Banco Central de Honduras proyectó un decrecimiento en la economía entre un 7 y 8%, mientras las autoridades de finanzas informaron que hasta junio la contención del gasto público fue de 12.000 millones de lempiras y actualmente trabajan en replantear el presupuesto del próximo año a causa de la pandemia. Mario Landa, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia, exhortó este miércoles al gobierno a buscar un acuerdo aceptable a largo plazo para solucionar la problemática en el sector energético del país. Desde hace años, Honduras viene con problemas en el sector energético. Estos problemas se deben resolver entre acuerdos entre los generadores, transmisores, distribuidores, el operador del sistema y el gobierno. Solamente con un acuerdo que es aceptable a todas las partes se pueden generar esas relaciones de largo plazo que son beneficiosas para el país y para las inversiones. Foglia explicó que el Consejo Nacional de Inversiones vela por el clima de las inversiones. Foglia explicó que el Consejo Nacional de Inversiones vela por el clima de las inversiones privadas en Honduras y estas dependen de las buenas condiciones que ofrezca el país en materia de seguridad jurídica, entre otros. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7. Pese a los efectos de la emergencia sanitaria, las autoridades del Instituto Hondureño del Café informaron que las exportaciones están arriba de los 6 millones de quintales, que representan en divisas 800 millones de dólares. A pesar de que estamos viviendo en el país una situación difícil con esta pandemia, como Instituto Hondureño del Café, desde que comenzó esta crisis, siempre hemos mantenido abierta la unidad de exportaciones con el fin de que las exportadoras no puedan atrasarse en sus exportaciones. Hasta la fecha, el día de hoy, llevamos 6.830.000 quintales, vamos según lo previsto, y esto ha generado alrededor de 853 millones de dólares. O sea que va por buen camino. Así es, creemos que en divisas, gracias al precio, vamos a andar igual, parecido al año pasado. Sí, a nivel de producción bajamos un poco, que esperamos recuperar esas cifras en la próxima cosecha que comience el 1 de octubre.
El dirigente de los caficultores proyectó que al cierre de este año las exportaciones serán arriba de los 7 millones de quintales de café y las divisas se acercarán a los 1.000 millones de dólares. Ordóñez también adelantó que para el periodo de corta que inicia en el mes de octubre ya tienen un protocolo de bioseguridad con el fin de proteger los casi 2 millones de cortadores de café que laboran durante la temporada. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7. En nuestra sección de educación financiera, conozca una aplicación que le permitirá consultar y comparar en toda la cadena que conforma el sistema financiero los costos, comisiones y tasas relacionadas con el uso de las tarjetas de crédito. Educación financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La aplicación Conoce y Compara es una herramienta que brinda opción a los usuarios y al público en general de consultar y comparar en todos los bancos, financieras y organizaciones privadas de desarrollo financiero del país sobre los costos, comisiones, tasas y otros costos asociados relacionados a tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos para vehículos, microcréditos, cuentas de ahorro, cuentas de cheques y certificados a plazo fijo. Dicha información, que es proporcionada por las mismas instituciones financieras, le será de utilidad a quien consulte para luego elegir dentro de los productos financieros que ofrecen dichos sectores el que mejor se adecue a sus condiciones actuales. Esta app está a disposición de toda la población por medio de Play Store, de Android, herramienta completamente gratis, y la conocerán en el stand de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros dentro de la Semana de Educación Financiera 2019. Educación financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Historiadores, enfermeros y más médicos siguen cayendo por el contagioso coronavirus que ya registra 1.423 muertos en Honduras. La pandemia continúa enlutando hogares del personal sanitario. Este miércoles, la enfermedad cobró la vida del doctor Pablo Ulloa, un destacado médico que se desempeñaba como director del Clipper del sitio en esta capital. El médico falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela y luego su cuerpo fue trasladado al municipio de San Francisco de Yojoa, en un triste recorrido acompañado por el ulular de las sirenas para luego ser sepultado en esa comunidad. El doctor Ulloa era muy querido por sus pacientes y sus compañeros por ser un galeno que abrigó esa profesión para servir sin importar a quién. La pandemia también apagó la vida este día de otro profesional de la medicina. Se trata del doctor Obdulio García, quien falleció en la clínica del Seguro Social en San Pedro Sula. El médico se desempeñó en varias clínicas de Puerto Cortés y fue director de área del hospital de esa ciudad, mientras en horas de la tarde en la capital murió el enfermero Evi Enrique Acosta en una de las salas del Seguro Social. Acosta laboraba en ese centro de atención. También el historiador y catedrático universitario Luis Sánchez perdió la batalla contra el coronavirus en una de las salas del Hospital de Especialidades del Seguro Social en Tegucigalpa. En la línea de batalla ha caído otro soldado que ahora va camino al cielo a estar con Dios a su lado. Uno más pierde la vida, pero nos deja un legado que nos sirva de experiencia de estos héroes inmolados y nos quede en la conciencia esto que nos ha indignado. Los mandaron al combate totalmente desarmados. Ojalá el gobierno entienda que el médico es un humano, que también tiene familia, que con ella hace mercado, que son padres de familia, son hijos y son hermanos, y que cumplen un juramento de ayuda al necesitado. Pero en tiempos de pandemia hasta son discriminados, los agreden y maltratan, inclusive mal pagados. Ojalá que mucha gente supiera lo que se siente
que hasta haciendo lo imposible a veces gana la muerte, pero también llora el alma y se llena de alegría ver como un ser indefenso se salva y vuelve a la vida, la vida. Ya quisiera despertar, no quiero seguir callado y poder ver a Colombia como siempre se ha soñado, donde no se robe nada, un sistema más honrado y que se pueda estudiar, un pueblo bien educado con bienestar laboral menos chancho y aprobado, un estado de derecho digno de ser imitado. Que Dios bendiga la hora que nació la medicina y que bendiga a los médicos, científicos, especialistas, enfermeras y ayudantes, estudiantes e internistas. El mundo los necesita, que sigan muy optimistas, pues son quienes salvan vidas sin excusa de fatiga. Y ojalá que esto nos sirva para sumarle a la lista. Lo justo sería que ganen lo mismo que un congresista, pues la entrega por su oficio, eso sí salta la vida. Los hospitales públicos de la capital registraron este miércoles 15 personas fallecidas con sospecha de COVID-19, reportando el Hospital Escuela 8 muertes. El Instituto Hondureño de Seguridad Social contabilizó 6 fallecidos por sospecha del virus, mientras que el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax reportó una muerte y por su papel el Hospital San Felipe no registró fallecimientos. Hoy se han realizado 1.642 pruebas PCR, dando como resultado 799 personas positivas de COVID-19, para totalizar ya en todo el territorio nacional 45.098 los contagiados. También se han reportado 23 nuevos fallecidos, por lo que suman ya 1.423 los decesos. 195 pacientes superaron su lucha contra el COVID para totalizar 6.116 recuperados. La aplicación de pruebas PCR en tiempo real disminuyó en un 50% a causa de problemas en las máquinas del laboratorio de virología en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como por la falta de reactivos, explican los microbiólogos, que piden al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, visitar las instalaciones para que conozca las condiciones en que labora y que por su medio se acelere la compra de los insumos para volver a aplicar un promedio de 2.000 pruebas diarias, como se venía haciendo. El laboratorio de virología tiene capacidad para realizar entre 1.900 y 2.000 pruebas PCR al día, cifras que disminuyeron en un 50% y que llevó al ministro de la Presidencia a exigir una pronta respuesta por parte del laboratorio de virología y la Secretaría de Salud, porque según él, el apoyo brindado durante esta emergencia para aumentar la capacidad de procesamiento de pruebas ha sido importante y significativo. No se valen excusas para no procesar más pruebas, expresó en su cuenta de Twitter. El presidente del Colegio de Microbiólogos respondió que no son excusas, sino falta de reactivos para realizar las pruebas y equipo en mal estado. Secretario de Estado Eval Díaz a que visite el laboratorio de virología para que en realidad se dé cuenta y exija la situación que está pasando en virología, no echarle la culpa al microbiólogo, cuando el microbiólogo está trabajando con lo que tiene. Hay una situación de que está ahí. Tenemos un equipo en mantenimiento en virología de Tegucigalpa, tenemos un equipo en mantenimiento, tenemos otro equipo sin reactivos y estamos trabajando manualmente. Moncada también informó que dicha situación se repite en el laboratorio de San Pedro Sula, donde no se pueden realizar más de 500 pruebas diarias. En San Pedro Sula sucede lo mismo, no hay reactivos, tienen las máquinas ahí paradas. Entonces, ¿cuánto está produciendo aproximadamente? Entre 400 a 500 pruebas. Entonces, no le echen la culpa al microbiólogo. Para el científico hondureño Marco Tulio Medina, Honduras necesita realizar pruebas en tiempo real para elaborar estrategias de salud pública que permitan hacerle frente a la pandemia. Casos
que se están reportando en nuestro país. Hay un claro subregistro de los mismos y se plantea que es 5 a 10 veces más el número. Es importante entonces determinar todos los casos, ya sea los casos definitivos, corroborados mediante la prueba de PCR, los casos sospechosos y los casos también confirmados con pruebas rápidas. Esto es importante para poder determinar con exactitud la magnitud de la pandemia en nuestro país, que nos permite asimismo poder hacer estrategias de salud pública. El equipo de Telenoticias intentó contactarse con las autoridades de la Secretaría de Salud para corroborar lo que sucede en el laboratorio de virología. Sin embargo, no hubo respuesta. Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 y hasta la fecha, el Laboratorio de Virología ha logrado procesar más de 109.200 pruebas PCR a nivel nacional. Sandy Gallardo, Telenoticias. Señora que salió ayer, Autoridades del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula informaron que no hay cupo en la unidad de cuidados intensivos, donde actualmente hay 11 personas internas, y que mientras se resuelve el impasse económico con los intensivistas, los pacientes están siendo evaluados por médicos generales e internistas que están por contrato y a quienes también se les debe su salario. Una apertura posiblemente la próxima semana, y nosotros creemos que esa apertura va a causar que aumenten los ingresos a la unidad de UCI. Por eso el hospital les está haciendo la solicitud formal por escrito al grupo de intensivistas que mientras se solventa todo este problema, si ellos pueden regresar al hospital a colaborar de forma ad honorem para evaluar y tratar a los pacientes que todavía están en la unidad de UCI. Para la próxima semana se espera que la Secretaría de Salud inyecte 64 millones para salvar las deudas de este centro hospitalario, que necesita un aproximado mensual de 25 millones para afrontar la pandemia del coronavirus. Miren, no se trata de ninguna campaña, es auténtico. El profesional de la medicina, director del Hospital Leonardo Martínez, José Medina, llamando a los intensivistas que por favor se presenten a trabajar ad honorem, porque piensa que la próxima semana habrá un número mayor de hondureños que van a necesitar por esta enfermedad de estar ahí en la sala COVID de Leonardo Martínez o en cuidados intensivos. No puede ser que a esta altura, y entendemos al doctor José Medina con este llamado auténtico, espontáneo, aunque sea ad honorem, dice. Yo estoy seguro que estos intensivistas irán. Lo que no es posible es que no facilite el gobierno recursos económicos después de lo que hemos visto, para que la gente que trabaja en esa línea de riesgo primera tenga su salario quincenal, semanal o mensual, como se acostumbra a pagarles. Es inaudito, cuestionable, reprochable que no haya recursos y que el director de un hospital tenga que pedirle a sus colegas, por favor, aunque sea ad honorem, porque creemos que habrá flujo de enfermos la otra semana, vengan a trabajar a nuestro hospital. No puede ser tanto derroche según las denuncias, ilícitos cometidos, que a esta altura se tenga que estar haciendo estos llamados a los trabajadores de la primera línea de batalla en esta pandemia para que trabajen ad honorem. De regreso con la información nacional, la instalación del hospital móvil en Tegucigalpa cumple la fase 1 de emplazamiento de los 39 módulos, por lo que este día comenzaron con el desembalaje e instalación de los sistemas, muebles médicos y no médicos, la instalación de servicio de electricidad y agua potable. 4 días de trabajo en equipo y pese a las condiciones lluviosas imperantes, al cierre de la jornada de ayer se terminaron de emplazar los 18 módulos que faltaban y corresponden a 6 módulos de cuidados intensivos, 2 para el proceso de bioseguridad del personal médico, 2 de baños, lavabos y duchas, 4 módulos de alta dependencia, la unidad de triaje y policlínica, la unidad de emergencia y resucitación y 2 módulos de pasillo.
En cuanto a los hospitales móviles instalados en San Pedro Sula, ya se finalizó con el montaje e inició la inspección y diagnóstico del equipo biomédico. También se continuó con la conexión de gases de la planta generadora de oxígeno hacia los módulos de alta dependencia. Ante la falta de pago de salarios a los maestros, las organizaciones magisteriales implementan mecanismos para apoyar a los docentes. Para el caso, el COPRUN comenzó a distribuir más de 10.000 raciones de alimentos. Así que la Junta Directiva Central, presidida por nuestro compañero Luis Ramírez, ha tomado a bien repartir más de 10.000 bolsas de raciones de alimentos que contienen elementos de la canasta básica. Vamos a repartir más de 10.000 mascarillas también a nivel nacional. Y este kit de bioseguridad que contiene gel de manos, alcohol al 75%, mascarillas, anteojos. También la dirigencia del PRIGMA anunció un bono de 3.000 lempiras para los maestros afiliados a esa organización afectados por la COVID-19, beneficio que se comenzará a entregar a partir del próximo lunes. A partir del próximo lunes se les estará dando un bono de 3.000 lempiras a todos los compañeros que han salido contagiados con COVID-19. Ellos tienen que tener la copia del carnet del examen positivo del COVID y mandar el número de cuenta de ahorro para poder hacerles la transferencia correspondiente y puedan gozar de este beneficio. La dirigencia reiteró el llamado al gobierno para que pague los salarios a los profesores. Más adelante, indispensable que en el presente mes se apruebe la nueva ley electoral al acercarse fecha de la convocatoria a elecciones primarias. Antes, sus labores inician con los primeros rayos del sol. En esta esquina, en la colonia o en el corazón de San Pedro Sula, carecen de horarios de salida, vacaciones y prebendas salariales. Aún así no se quejan y llevan con orgullo su profesión de lustrabotas. Ellos son nuestros personajes en nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Sus labores inician con los primeros rayos del sol en esta esquina, en el corazón de San Pedro Sula. Carecen de horarios de salida, vacaciones y prebendas salariales. Aún así no se quejan y llevan con orgullo su profesión de lustrabotas. Un orgullo porque de aquí tengo todo lo que yo necesito y no me da pena decirle a nadie que me siento el hombre más feliz diciendo que soy lustrero. En el 2004, el Congreso Nacional declaró el 5 de agosto como el Día de Lustrabotas. Sin embargo, la lucha para lograr reconocimiento de este oficio y un poco de estabilidad no ha sido fácil. En San Pedro Sula, el camino lo iniciaron en los años 60 con 32 miembros. Ahora queda la mitad. Éramos dos grupos. Un grupo estaba frente al pasaje Valle y otro grupo estábamos en la zona aquí frente al Hotel Sula. De allí en el 79 se dio la zona peatonal. Los hicieron la caseta, de ahí los pasaron. Cuando reformaron de vuelta el parque, los pasaron arriba. Estuvimos 8 meses arriba. De ahí los venimos aquí en el 2002. ¿Y cómo ha sido? Gracias a Dios, aquí hemos estado estables. Al retirarse, el miembro puede delegar la faena a un familiar. En el caso de Dunia, lo heredó hace 22 años y como en los últimos meses el chaine, como lo llaman, no deja ingresos, le dio valor agregado al servicio para mantener la clientela. Mi padre lustró más de 50 años los zapatos y desde ahí, al verme a mí que estaba agobiada sin trabajo y con mis 4 hijos, él me dijo que estaba decidida a venir a lustrar zapatos y él me dijo, pues yo le dije de primeras que sí. Y yo sé arreglar zapatos, fontanera, de todo, pues, de lo que los machos hacen, como les digo yo. En estas bancas han estado personas humildes, turistas, empresarios y políticos que no solo dan brillo a sus zapatos, también se llevan una buena charla con los lustrabotas. Meilin Coto, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te... Este mes de agosto será decisivo en materia electoral, pues la nueva ley electoral debe estar aprobada antes de la convocatoria en septiembre a las elecciones primarias de marzo de 2021. Y por ahora 3 puntos son los que tienen trabada la nueva herramienta electoral.
Ellos son los relacionados con las juntas receptoras municipales y departamentales, así como el escrutinio de actas. Ante la fecha fatal de la convocatoria de elecciones primarias de marzo 2021, el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera, explicó este miércoles que lo ideal es aprobar la nueva ley electoral a más tardar este mes de agosto. El 13 de septiembre próximo, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones primarias y la autoridad partidaria deberá hacer un llamamiento a elecciones internas. Lo ideal sería que antes de esa fecha se pudiera ya tener aprobadas las reformas electorales, para que una vez hecha la convocatoria ya todos los movimientos internos sepan cuáles son las reglas del juego. Rivera también responsabilizó a la oposición por tardarse en la entrega del dictamen a la Secretaría del Poder Legislativo. Las dos comisiones electorales las preside la oposición. Jorge Cálix, de Libertad y Refundación, y Mario Segura, del Partido Liberal, encabezan ambas comisiones. Por consiguiente, responsabilidad de ellos es someter el dictamen lo antes posible a Secretaría para poder agendarla en el Pleno dichas reformas electorales. En tres temas puntuales difieren los políticos: la integración del Consejo Departamental Electoral, la conformación de los consejos municipales electorales y la composición de las juntas receptoras de votos. El aspecto del escrutinio, el Partido Libertad y Refundación quiere que sea un escrutinio descentralizado, en el sentido que se sumen las 18 actas departamentales. Nosotros consideramos que no, que el escrutinio debe ser transparente y es la suma de las 18.500 actas, acta más acta más acta más acta, y no solamente 18 departamentales. Otra de ellas es la integración de la Junta Receptora de Votos, quienes deben de integrarlo. Libre considera que solamente deben de ser 3 los miembros de la Junta Receptora de Votos de los 3 partidos políticos más votados. Nosotros consideramos que los partidos llamados pequeños o emergentes también tienen derecho a estar en la mesa, pero en forma aleatoria. No en todas las mesas, pero sí en algunas mesas proporcionalmente. Este diputado, miembro de la Comisión Electoral, aclara que el trabajo de la comisión no se ha detenido por la pandemia y esperan entregar el dictamen lo más pronto posible. Estamos trabajando objetivamente para hacer todo lo posible para poder presentar en sí la nueva ley, si es posible, en este mes de agosto. Es determinante, es importante y es relevante poder culminar a la brevedad posible, porque ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. Obviamente, esta ley va a ser pasada al Pleno, y del Pleno hay que trabajar y socializar dicha ley en su momento con todos los 128 diputados que representamos el mismo. El diputado Antonio Rivera también explicó que en el tema de la segunda vuelta electoral no se han logrado consensos con las fuerzas políticas. Para este jueves, el Congreso ha convocado a todos los diputados a sesionar vía Zoom a partir de las 9 horas. Así que estaremos pendientes de esta sesión y sobre todo las expectativas que hay en torno a la nueva ley electoral. Ya el próximo 13 de septiembre es la fecha que tiene establecido el Estado de Honduras para convocar a las elecciones primarias. Lluvioso se espera sobre buena parte de la geografía nacional, nos dice César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Si en esta jornada hemos tenido lluvias, se están reportando precipitaciones, bueno, preparémonos para una jornada bastante lluviosa este jueves, porque tenemos el paso de algunas líneas de inestabilidad que ya vamos a ver en detalle. Justamente estamos siguiendo la pista de una onda tropical que está ingresando por la región oriental de nuestro territorio. Hay una conexión también, una línea extensa conocida como vaguada que se estira desde Estados Unidos hacia Centroamérica, y eso está ocasionando fuerte actividad lluviosa, y para esta próxima jornada las lluvias serán de moderadas a fuertes en todo el territorio nacional, y esas precipitaciones no aparecerán normalmente como casi siempre se da en horas de la tarde y noche. Pueden aparecer en cualquier momento del día, en esta jornada, repito, del jueves, así que tendremos cielos mayormente nublados, lo que no permitirá pues que se caliente la superficie terrestre, y tenemos temperaturas por debajo de los 25 grados Celsius, a excepción de los sectores costeros de nuestro país. Pero luego la precipitación, repito, de forma intermitente en el transcurso de la jornada, con un oleaje que hacia horas de la tarde y noche será intenso en el litoral caribe hondureño y normal en el Golfo de Fonseca. Y cierro con la siguiente predicción.
Bill Gates dice el cambio climático será la próxima pandemia que seguirá al COVID-19 y que el cambio climático podría causar más muertes que el COVID-19 y eso sí, por mucho. El multimillonario recomienda actuar ya contra el calentamiento global y bueno, no recomienda dejar de consumir, pero sí consumir más limpio y sostenible. Así que si no le hacen caso a lo que este pobre mortal les habla todos los días, bueno, hagámosle caso a Bill Gates, que por algo es multimillonario. Feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Los 4 jueces designados para conocer la repetición del juicio a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y a Saúl Escobar rechazan participar del mismo por considerar que esa atribución corresponde al Pleno del Poder Judicial y no a una Corte de Apelaciones en materia penal. Así valora lo que pasó con Pandora este analista. La impunidad, como en el caso Pandora, y altos niveles de legitimación y desconfianza ciudadana en este Poder Judicial. El coronavirus sigue pasando factura al gremio médico, al fallecer 2 destacados galenos. Ellos son Pablo Ulloa, en la capital, y Obdulio García, en San Pedro Sula, mientras un enfermero, Evi Enrique Acosta, también fue víctima de esta pandemia en Tegucigalpa, que de paso apagó la vida del historiador y catedrático universitario Luis Sánchez. Cerramos la emisión estelar en minutos. Disfrute de la serie Prisionero número 1. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias. Buenas noches. Expertos aseguran que Pandora es un ejemplo claro de desvío de recursos para financiar campañas políticas y que nunca hubo intención de destinar esos 12 millones de dólares a los pobres del corredor seco. Diputada Valesca Zelaya declara en su condición de investigada por la compra de mascarillas a través de Inves Honduras. Laboratorio de Virología acepta que aplicación de pruebas PCR para COVID han mermado en un 50% porque no hay reactivos y 2 de sus máquinas están en mal estado. Hospital Leonardo Martínez sigue con sus arcas en rojo, sin intensivistas y baja tensión en las salas COVID por falta de personal, pero ellos confían que la otra semana les llegue el dinero anunciado por Salud. Álvaro Uribe da positivo de coronavirus unos días después que la justicia le otorgara arresto domiciliario y farmacéutica Moderna anuncia que vacuna contra el COVID andará por los $30.